Dicen que hay preguntas que acompañan al ser humano desde que aprendió a mirar el cielo. Una de ellas, quizá una de las más inquietantes, es esta: ¿existe el infierno? No como metáfora, no como símbolo, no como una simple enseñanza moral, sino como una realidad, un lugar, un estado, una consecuencia, algo que podría esperarnos más allá de la muerte. Cuando era niño escuchaba historias que buscaban asustar, advertir o corregir, historias de fuego eterno, de sombras sin rostro, de voces que suplicaban misericordia. Pero con el tiempo entendí que la verdadera pregunta no es si existe un sitio lleno de llamas, sino que significa el infierno para la vida humana, que dicen las escrituras, que interpretan los teólogos, que sienten las personas que, en silencio, temen no estar listas para enfrentarlo. Hoy quiero llevarte por un camino profundo y honesto, un camino que no busca manipular ni sembrar miedo, sino abrir los ojos a una verdad espiritual que muchos prefieren ignorar. Porque al final el infierno no es solo un destino, es un recordatorio de que nuestras decisiones importan, de que nuestras acciones dejan huellas, y de que nuestra alma tiene valor. La Biblia menciona el infierno de distintas formas: sanguigina, Hades, lago de fuego, diferentes imágenes para expresar una misma idea: la separación absoluta de Dios, no importa si se representa con fuego real o con oscuridad simbólica. El punto central es la lejanía, una eternidad sin la presencia del Creador. Pero entonces surge otra pregunta: ¿quién va allí? ¿Todos los que fallan? ¿Todos los que se equivocan? ¿Todos los que pecan? Porque si ese fuera el criterio, nadie tendría esperanza. Y sin embargo, la misma Biblia que advierte del castigo eterno, también habla de gracia, perdón y salvación. Entonces, ¿cómo reconciliar ambas cosas? ¿Cómo entender la justicia de Dios sin ignorar su misericordia? Para entender si el infierno existe, primero debemos comprender el corazón de Dios, no el corazón que la gente inventa para justificar sus miedos, sino el que revelan las Escrituras. Dios no creó el infierno para el ser humano. Jesús mismo dijo que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, el ser humano, con su libertad, puede elegir caminar lejos de Dios, y ese camino tiene consecuencia, no porque Dios disfrute del castigo, sino porque respeta profundamente la libertad que nos dio. A lo largo de la historia, el concepto del infierno se ha usado para infundir obediencia o temor. Muchos crecieron con la idea de que cualquier error, cualquier fallo, cualquier duda, los lanzaría directamente a un destino eterno de dolor. Pero la Biblia muestra algo diferente. Jesús habló del infierno, sí, pero también habló de salvación, de oportunidad, de una puerta abierta para todos los que deseen entrar. El infierno no es un lugar al que alguien cae por accidente, no es una trampa, no es una sorpresa. Es una consecuencia final cuando una vida entera se ha negado, una y otra vez, a caminar hacia la luz. Y por eso, más que un sitio físico, representa una condición espiritual: estar totalmente separado de la fuente del amor, de la verdad, de la vida. Esa separación es el verdadero tormento. Ahora bien, quizá te preguntes: si Dios es amor, ¿por qué permitiría algo tan terrible como el infierno? La respuesta es dolorosa, pero necesaria. El amor no obliga. El amor invita, guía, abraza, perdona, pero no impone. Si una persona pasa toda su vida rechazando a Dios, ignorándolo, burlándose, odiándolo, ¿por qué querría pasar la eternidad con él? El infierno no es una celda impuesta, es la consecuencia última de una elección libre. Cuando Jesús hablaba del infierno, usaba imágenes fuertes: a fuego que no se apaga, gusanos que no mueren, oscuridad exterior. Pero estas imágenes no buscaban describir un paisaje literal, sino transmitir una verdad aún más profunda. La ausencia absoluta de Dios produce un sufrimiento que las palabras humanas apenas pueden expresar. Es como intentar describir un mundo sin luz a alguien que siempre ha visto el sol. No tenemos comparación terrenal para dimensionarlo. Muchos se preguntan si el infierno es eterno, o si existe alguna forma de redención después de la muerte. En la Biblia, la palabra eterno aparece repetidamente asociada a este destino, no para sembrar terror, sino para dejarnos claro que la vida espiritual no es un juego. Cada decisión diaria, cada acto de bondad o maldad, cada pensamiento que permitimos que crezca en nuestro interior, nos acerca o nos aleja de Dios. La eternidad no empieza cuando morimos, empieza ahora. Cada día nos formamos, nos definimos, nos transformamos. Por eso, el infierno no debería verse como un castigo que llega al final, sino como el resultado natural de una vida orientada hacia la oscuridad. Y eso es lo que Jesús quería evitar, aunque alguien por ignorancia o indiferencia camine hacia un destino del que Él vino a salvarnos. Aún así, hay algo esperanzador en todo esto. Si el infierno representa la separación total de Dios, entonces su opuesto, la salvación, representa la unión perfecta con Él. No se trata de miedo, sino de propósito. No se trata de castigo, sino de dirección. Dios ofrece un camino claro, un refugio,
una oportunidad para cambiar, para sanar, para volver a empezar. Lo sorprendente es que el infierno, más que un recordatorio del juicio, es un recordatorio del valor infinito del alma. Algo tan valioso merece protección, merece libertad, merece consecuencias reales. Pero hablemos ahora del aspecto más humano de esta pregunta, porque más allá de la teología, más allá de los textos antiguos, existe una inquietud que nace en lo profundo del corazón. ¿Qué sucede con quienes han sufrido, con quienes han cometido errores terribles, pero buscaban cambiar, con quienes nunca escucharon hablar de Dios? Estas dudas aparecen porque, aunque tememos la justicia, deseamos la compasión. La Biblia muestra un Dios que es justo, sí, pero también paciente, misericordioso y lento para la ira, un Dios que busca al perdido, que deja las 99 ovejas para encontrar a la que se alejó. El infierno no es una amenaza que Dios disfruta, sino una posibilidad que intenta evitar una y otra vez. Jesús lloró por Jerusalén porque sabía que muchos elegirían la oscuridad, no porque él quisiera su destrucción. Entonces, ¿por qué existe el infierno? Para mostrar que la vida tiene propósito, que las decisiones importan, que no somos maquinados, programados, sino seres morales con capacidad de elegir. El infierno existe porque el amor verdadero respeta la libertad, incluso cuando esa libertad duele. De hecho, muchas personas experimentan pequeñas formas de infierno en vida, en la culpa que no desaparece, el vacío que nada llena, la falta de sentido, la desconexión total con lo espiritual. No porque Dios los haya castigado, sino porque la distancia de Él se siente así. Incluso ahora, si ese pequeño vacío ya pesa tanto, imagina una separación total y eterna. Y aquí aparece la gran verdad: a nadie está destinado al infierno, nadie nació marcado, nadie está condenado sin remedio. La salvación siempre está abierta. Siempre en Jesús no vino a señalar culpables, sino a salvarlos. No vino a enviar al infierno, sino a rescatar de él. Ahora, volvamos a la pregunta central: ¿existe el infierno? Después de recorrer la Biblia, la historia y la experiencia humana, la respuesta parece clara: sí, existe, pero no como caricatura, no como un escenario de cuentos antiguos, sino como una realidad espiritual profundamente ligada a la libertad humana. Dios no creó el infierno para atormentarnos, sino como el destino final de quienes, incluso frente a la luz, eligen permanecer en la oscuridad. La existencia del infierno también revela algo esencial: Dios toma en serio el bien y el mal. No son conceptos abstractos, no son meras opiniones humanas. El daño que una persona puede causar, la injusticia, la violencia, el abuso, el odio, todo eso tiene un peso real ante los ojos de Dios. El infierno es la afirmación de que el mal no quedará sin respuesta, que la justicia divina es más profunda que cualquier sistema humano. Pero incluso así, no debemos olvidar que Dios prefiere la misericordia antes que el juicio. Hay un pasaje que dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que el Evangelio existe, por la que Jesús vino, por la que los profetas hablaron. El infierno no es el centro del mensaje de Dios. La salvación sí lo es, y aquí entra la responsabilidad personal. Todos en algún punto sabemos cuando nos estamos alejando de la luz. Lo sentimos. Esa pequeña voz que nos advierte, ese pensamiento incómodo, esa sensación de que estamos caminando hacia un lugar que no nos corresponde. Ese es el llamado de Dios, no para asustarnos, sino para despertarnos, para recordarnos que todavía hay tiempo, porque la pregunta más importante no es si el infierno existe, sino qué vas a hacer tú con esa verdad. ¿Vas a ignorarla? ¿Vas a rechazarla? ¿O vas a permitir que transforme la manera en que ves la vida, tus decisiones, tu propósito?